Buenas tardes con todos. Tres minutos iniciamos. Ahora sí, buenas tardes con todos. Me confirman si me escuchan. Buenas tardes, profesor, se le copia. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Como le indicaba ayer por interno, había subido una información. No sé si pudieron verla, escucharla y leer sobre protecciones eléctricas. Las principales, en sí, ¿no? En la parte de electricidad existen muchas protecciones, no solamente para instalaciones eléctricas, sino también para cualquier, cualquier tipo de sistema que... Ah, entonces hoy veremos la más importante. Bueno, me saltaré una diapositiva y pasaré los videos y luego analizaremos cada una de ellas, ¿no? Eh, ¿Quién me dice por qué es importante proteger nuestras instalaciones? Lo principal, profe, creo yo que el sobrevoltaje y así mismo también eh, la falta de voltaje también. Podemos tener una mayoría de voltaje o minoría de voltaje. Entonces, en estas dos fallas que estoy presentando yo, pueden destruirse cualquier electrodoméstico y hasta podemos también recibir la descarga del ser humano al abrir, un ejemplo, la nevera o estar en la lavadora. ¿Ya? ¿Por qué es más importante la protección de las instalaciones? ¿Quién me dice? Buenas tardes, ingeniero. Por seguridad es importante proteger las instalaciones eléctricas. Profe, Dígame. para proteger también los conductores, profe. ¿Ya? ¿Para qué más? Para evitar los incendios. Ok. Entonces, en sí, es de suma importancia proteger las instalaciones. Ya la semana pasada vimos un poco lo que era parte de seguridad en las instalaciones. Y analizamos, en el caso de no tener una buena instalación y no estar bien protegida, lo que puede causar. Puede causar incidentes, puede causar accidentes leves, graves e inclusive la muerte. Entonces, es necesario
proteger las instalaciones, no solamente para evitar que los equipos, que el cableado, que los elementos eléctricos se dañen, sino también para proteger a la persona, ¿no? Pueden existir tres factores que pueden producir accidente e incidente en una instalación, lo que son la sobrecarga o sobreamperaje, es decir, que por un circuito pase un amperaje mayor al que puede soportar este, por lo tanto va a producir que exista un sobrecalentamiento y los conductores principalmente y elementos se lleguen a quemar, ¿no? No hay que sobrecargar los circuitos, ya que tienen un límite que puede soportar el amperaje, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un circuito que soporta 15 amperios, no voy a hacer que trabaje con un valor mayor a ese porque va a dañar los elementos de esa instalación. Otro factor es el cortocircuito, ¿no? Que es producido cuando dos elementos conductores se tocan entre sí. Puede ser debido a un mal aislamiento o alguna fisura en el aislamiento. Eso produce que el amperaje se eleve al infinito y puede provocar un flagelo, ¿no? Que muchas veces en la vivienda se suele suceder porque las instalaciones no están en buenas condiciones, ¿no? Y la tercera es una descarga. Es cuando se toca un elemento, una carga eléctrica, una nevera, una lavadora, cocina de inducción, y sobre el cuerpo se produce una descarga, es decir, el amperaje de ese circuito circula sobre una persona, ¿no? Entonces, las protecciones van a evitar que se produzcan estas incidencias, ¿no? Entonces subió 3 videos, bueno, 4 videos, ahorita vamos a ver 3, sobre 2 protecciones que van ubicadas, deben ir ubicadas en los que se conoce como tableros domiciliarios o también centro de carga. Habla básicamente del funcionamiento, su simbología, que es importante conocer, y también un poco de cómo se dimensiona. Entonces vamos a ver y luego vamos a analizar. El primero es el disyuntor termomagnético, ¿no? Voy a proyectar el primer video. Hola amigos, en este video voy a explicar todo sobre la llave termomagnética que encontramos en nuestro tablero de nuestra casa. ¿Qué es? Es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger una instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Existen varios modelos y marcas, pero todas cumplen la misma función. Antes, para proteger las sobrecargas y cortocircuitos, se usaba los fusibles, pero solo se podía usar una vez. En cambio, las llaves termomagnéticas, si detectan una falla, automáticamente se desactivan y se puede volver a usar después de reparar dicha falla. El símbolo eléctrico que representa a estas llaves se compone de las siguientes partes: un accionamiento, los contactos, el disparador térmico y el disparador magnético. También este símbolo viene dibujado en las llaves, aunque un tanto diferente al símbolo que mostré anteriormente. Pero, ¿cómo funciona? Hay que suponer el siguiente ejemplo. Se tiene una llave al cual se genera un cortocircuito. La bobina de disparo magnético se acciona y así abre los contactos, desenergizando todos los tomacorrientes conectados a dicha llave. Y pues eso sería lo ideal, y no que los cables se rompan antes de que la llave desconecte la energía eléctrica. Por ello, los cables deben soportar más corriente que la llave. Por ejemplo, si tenemos cables que soportan 25 amperios, entonces la llave tendría que soportar 20 amperios, para que así pueda abrir los contactos antes que los cables se malogren.
Si usted desea saber cómo calcular el amperaje de las llaves y cables, acá arriba dejaré una etiqueta de un video con dicha explicación. Otro caso se podría dar cuando se sobrecargan los tomacorrientes con diferentes equipos y electrodomésticos. Entonces, para evitar que los cables se dañen o se rompan, el disparador térmico, que está compuesto por un dispositivo bimetálico térmico, se active y así se abran los contactos, desenergizando todos los cables. Recuerda que las llaves termomagnéticas no se accionan ante una fuga de corriente o si es que fuiste electrocutado. Para ello existe otra llave llamada diferencial. Acá arriba estará el enlace de la explicación de esa llave. Bueno amigos, esto sería todo. En la descripción de este video estarán los enlaces a los demás videos que puede ser de interés para usted. Este video, ¿no? ¿Qué función cumple el disyuntor termomagnético? Profesor, la función que cumple la termomagnética es de abrir los contactos en caso de una sobrecarga o un cortocircuito. Prácticamente para proteger, profe, la instalación, porque en el video está demostrando que si tenemos unos conductores que soporten 25 amperios, la llave tiene que ser de 20. Eso recién me estoy enterando. Claro, solamente protege la instalación, los elementos que componen la instalación. Cuando existe una sobrecarga en cortocircuito, se va a abrir y no permite el paso del amperaje en sí, ¿no? Físicamente es como está en la imagen, ¿no? Puede diferir un poco dependiendo del fabricante, pero yo también me puedo basar en la simbología para saber si es un disyuntor termomagnético. Tiene una parte térmica y una parte magnética, ¿sí? La parte térmica me protege contra sobrecarga y la parte magnética me protege contra cortocircuitos, ¿no? Entonces cumple estas dos funciones, ¿sí? Bueno, hablaba un poco de los fusibles, es la protección más antigua. La desventaja principal de los fusibles es que es de una sola vía, en el sentido que si existe una falla, va a actuar y toca cambiarlo por uno nuevo. En cambio, el termomagnético puede trabajar muchas veces, ¿no? Vamos a la parte de la simbología, ¿no? Entonces tiene una parte de accionamiento, ¿no? Está la parte de la simbología y está la parte física, ¿no? Tiene una parte del accionamiento, que son las palancas, ¿sí? Que me permiten manipularlo, ¿no? Accionarlo o desaccionarlo. Y tiene dos bobinas, una parte térmica y una parte magnética. Ustedes cuando vean una simbología, como se encuentra esta parte que está aquí, ¿sí? Esto me indica que es un elemento térmico, ¿sí? Y como me encuentro en una parte como está en la parte de abajo, o de esta forma, como una curvatura, es un elemento de protección magnética. Entonces, en este caso es un termomagnético o magnetotérmico, como lo quieran decir, y protege a esas condiciones indicadas antes, ¿no? En la parte frontal se puede ver también la simbología, ¿sí? La que está aquí, lo que les acabo de indicar, ¿no? Esta es la parte térmica y esta es la parte magnética, ¿no? Tiene contacto 1, 2 y 3 y 4 que me permiten accionar el dispositivo eléctrico. En la parte frontal también va a encontrar las características o especificaciones técnicas. En este caso se encuentra en esta parte de aquí. Por ejemplo, esta C que está aquí es la curva de disparo.
es decir, la sensibilidad que va a tener mi termomagnético al producirse una falla, ¿no? El tiempo de activarse. En este caso, en las viviendas se utiliza el tipo C, ¿sí? Utiliza el tipo C. El número que está al lado me indica el amperaje máximo admisible. En este caso puede soportar hasta 15 amperios. Pasado ese valor se va a activar. En letras pequeñas hay una numeración. Este valor es también un amperaje, pero este amperaje que está aquí es el amperaje que va a soportar en el caso que existiese cortocircuito. Sabemos que el cortocircuito se eleva mucho el amperaje, entonces en este caso va a soportar 3000, ¿no? Abajo indica los voltajes nominales, ¿sí? Para el funcionamiento. Y lo que está acá es la normativa que se va a que se basa este disyuntor. En este caso es IEC, pueden buscar IEC 60898 y ahí le va a aparecer, por ejemplo, las curvas de disparo de ese tipo de disyuntor, ¿no? Le va a depender mucho del fabricante. Entonces, esas son las características principales que debemos conocer. Y su funcionamiento, bueno, ya lo indicó el video, ¿no? Entonces, la simbología es como la que se encuentra en esa forma. Y como indicaba, ¿no? Hay que evitar sobrecargar los circuitos, ¿sí? Muchas veces tenemos extensiones o para conectar varios elementos a la vez, ¿no? ¿Verdad? Si conectamos varios elementos a la vez, vamos a sobrecargar el circuito y se va a quemar la extensión y pueden quemarse los elementos que estén conectados a esa extensión, ¿sí? No porque tenga mayores orificios para conectar significa que permite el paso a mayor amperaje. Normalmente los tomas, si usted compra un toma nuevo, va a soportar entre 15 y 20 amperios. Si usted lo sobrecarga con un amperaje mayor, conecta elementos que consuman o que circulen por ese elemento mayor a 15 o 20 amperios, se va a quemar el toma. Entonces hay que evitar. Todo elemento eléctrico va a soportar un amperaje límite. Entonces hay que evitar sobrecargarlo, así también los conductores. Cuando hicimos la parte de cálculo de los conductores, no se olviden que nunca seleccionamos un conductor al límite, es decir, al 100%. Máximo al 80% de la capacidad para evitar esto, la sobrecarga, el sobrecalentamiento, que el aislamiento se dañe. Si el aislamiento se daña, puede provocar no solamente la sobrecarga, también va a provocar un corto si existe contacto entre dos elementos conductores vivos, ¿no? Entonces, este de aquí va ubicado, bueno, debería ir ubicado en los tableros domiciliarios. El breque cumple una función parecida, ¿sí? Que el termomagnético. No se olviden que este elemento solamente protege los elementos de la vivienda, no protege a las personas como dice en el video. Ya vamos a ver qué elementos protegen a las personas, ¿sí? Equipos y electrodomésticos. ¿Qué elemento, qué protección evita, por ejemplo, que un accidente contra una persona? El diferencial. Diferencial. Un diferencial, profesor. Ya. ¿Qué función cumple el diferencial? Diferencial cuando siente que hay una fuga de corriente se dispara. O una subida de amperaje. Ahorita vamos a ver la función del diferencial, ¿no? Fórmula con vitamina E y efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés.
Hola amigos, en este video les voy a explicar todo sobre la llave diferencial o disyuntor. La llave diferencial, ¿qué es? Es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger a las personas o cuando la diferencia de corriente entre sus terminales es mayor a 30 miliamperios. ¿Pero por qué mayor a 30 miliamperios? La respuesta es simple, porque esa es la corriente máxima que puede soportar el corazón humano antes de empezar a fallar o a generar un paro cardíaco. Es por ello que a este tipo de llaves también se le conoce como salvapersonas. Estas llaves cuentan con un pulsador, el cual sirve para realizar un testeo de vez en cuando y así saber que la llave funciona correctamente. Usted puede hacer este testeo pulsando dicho botón. Y si se desconecta la energía eléctrica de su casa, entonces quiere decir que está bien. Caso contrario, no está funcionando correctamente y ante una fuga de corriente no se va a activar, por lo que se debería cambiar. El siguiente es un interruptor que sirve para poner en servicio la llave. El símbolo eléctrico sería este, aunque en algunos casos se simboliza de esta otra forma. Este símbolo viene dibujado en las llaves diferenciales. Pero, ¿cómo funciona? Hay que suponer el siguiente ejemplo. Se tiene una llave diferencial a la cual se le conecta diferentes electrodomésticos. Pero si por alguna razón un cable se encuentra expuesto y hace contacto con la tierra, puede ser en el piso o en la pared, entonces sucede lo siguiente. Si la diferencia de corriente entre los terminales de la llave es menor a 30 miliamperios, entonces el disyuntor no se disparará y dejará que siga esa fuga de corriente. Pero si la corriente sobrepasa los 30 miliamperios, entonces el dispositivo interno de la llave se dispara y abre los contactos, desenergizando todos los tomacorrientes conectados a dicha llave. Lo mismo ocurre cuando una persona se electrocuta. Por ejemplo, si por accidente tocas un cable sin aislante, puede suceder lo siguiente. Si estás aislado de la tierra, por ejemplo, si te encuentras sobre una madera seca o sobre tu cama, pero sin hacer contacto con el piso, entonces no te sucederá nada. Por el contrario, si estás parado y encima hay humedad entre tus zapatos y el piso, entonces de seguro que la corriente empezará a viajar por tus dedos, pasando por tu brazo, luego por tu corazoncito, por tus piernas y así hasta llegar al piso. Entonces de seguro que te dará un fuerte sacudón, pero aún así puede suceder dos cosas. Mientras que la corriente que se libera al piso es menor a 30 miliamperios, estarás un momento descontrolado hasta que logres liberarte del cable. Pero si la corriente que se libera sobre el piso sobrepasa los 30 miliamperios, inmediatamente la llave diferencial debería desactivarse y desenergizar el cable que tocaste para así liberarte de ese mal momento. Digo debería, ya que en muchos casos esta llave no funciona correctamente. Es por ello que se recomienda tener precaución ante cualquier evento de esta naturaleza. Pero entonces, ¿por qué no todas las llaves diferenciales cumplen con su función? Bueno, acá les voy a explicar brevemente una posible razón. Cuando usted va a la tienda a comprar una llave diferencial, normalmente el vendedor les va a ofrecer de dos precios, es decir, una llave diferencial de la marca X que tendría un precio de $7 y otra llave diferencial de la marca Y que tendría un precio de $20. Pero como usted es misio como yo, entonces probablemente elija la llave de $7. Y es ahí donde cometimos el error, ya que no sabemos si esa llave de una marca desconocida cumple con toda la normativa de seguridad. Es por ello que se recomienda una llave de marca, aunque su precio sea mayor, pero posiblemente nos pueda salvar la vida. Tenga en cuenta que la llave diferencial no cumple la misma función que la llave termomagnética. Si quieres saber más sobre la llave termomagnética, acá arriba dejaré una etiqueta para que pueda pasar a ver ese video. Analicemos el video que acabamos de ver. Entonces, en sí, ¿qué función cumple el diferencial? El disyuntor diferencial. Proteger la vida de las Se dispara personas. si sobrepasa los 30 miliamperios. Alerta al usuario cuando se pasa de los 30 miliamperios. Se dan cuenta el amperaje máximo que puede soportar una persona. 30 miliamperios. Sí. Pasado este valor le va a causar daño. Existe una tabla, ya voy a ver si la busco, donde indica la sensación humana a diferentes tipos de amperaje, ¿no? El voltaje no es el que mata, sino es el amperaje, ¿no? Entonces, cuando pasa este valor, automáticamente se va a abrir
el circuito si existe una llave o disyuntor diferencial, ¿no? ¿Verdad? También indicaba la simbología. Normalmente, bueno, antes de eso la simbología del botón de test, ¿no? Es un botón de prueba. No solamente en el diferencial se encuentra este tipo de botón de prueba, también existen otras protecciones. Es para verificar periódicamente que esté funcionando en buenas condiciones, ¿no? Si no, toca cambiarlo. O toca darle mantenimiento al elemento. Ahí está la simbología. Entonces la simbología va a encontrarla en un costado, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Se le puede colocar entonces, en vez del breaker normal que se le coloca a las casas, diferenciales solamente? ¿O hay que colocar A ver, Las dos el cosas. breaker normal y No, igual compañero, no, compañero, no se otro puede poner diferencial? el diferencial. De ley tiene que ir diferencial y las llaves Las dos termomagnéticas. cosas. exacto. Las Porque, dos cosas tienen que ir siempre. porque mira, como dice el video, la llave diferencial nos protege cuando haya una sobrecarga hacia una persona que sobrepasa los 30 mA. En cambio, las llaves térmicas nos protege de cortocircuito y de sobrecarga. Sí. Ah, Mira, por eso claro, sí, sí, ya me acordé que los breakers protegen a los aparatos. Ya. Gracias, compañero, por La despejar la duda. instalación en sí. Exacto, como Profe, dice. una pregunta. A ver, dígame, Mendoza. Profe, disculpe, según lo que aprecié en el video, bueno, ya entendí que este es un protector para las personas, pero decía que en el caso de que la corriente de este disyuntor esté tocando alguna pared, o sea, se esté desviando y no se va a saltar a que es mayor a 30. Y si supera los 30 miliamperios, obviamente se va a saltar, así no toca a la persona, ¿verdad? Claro, Exacto. ahí tienes que Mire, corregir la falla. lo que hace este elemento, bueno, voy a continuar y luego voy a indicarlo eso ahí, ¿no? A ver, no es que porque coloca el diferencial no va a colocar el termomagnético. Cada uno cumple una función diferente. No solamente en las instalaciones domiciliarias, también en la parte de, por ejemplo, protección para motores, para transformadores. Todos se complementan entre sí. Lo aconsejable es colocar el diferencial, tener un buen sistema puesta, tener también mini disyuntores, porque todos me van a servir a proteger no solamente la instalación, los elementos, también me protegen a las personas, ¿sí? Bueno, aquí está la simbología. Yo la que más he visto es esta de aquí, ¿sí? La otra casi no se ve. Está con el botón de test. Esta está en los costados del disyuntor. Y lo que hace, como dice el video, es censar que la diferencia entre el amperaje que ingresa y el amperaje que sale no sea mayor a 30 miliamperios, ¿sí? Por ejemplo, si aquí ingresan 20 amperios, ¿sí? Tengo mi fase y mi neutro, ¿no? Por acá también debería salir 20 amperios. ¿Sí? Ingresa por en este sentido y sale en este sentido, ¿no? Este amperaje tiene que ser igual o la diferencia no tiene que ser mayor a 30 miliamperios. Por ejemplo, puede ser por A o B motivo, que aquí tengo aquí conectado el neutro y no lo aseguré bien. ¿Sí? Si no lo aseguré bien y está suelto. ¿Sí? Lo que va a pasar que el amperaje que ingresa no va a ser el mismo que sale, aquí va a ser 0. Entonces va a ser 20 amperios la diferencia entre ambos, por lo cual mi disyuntor se va a disparar. Cuando existe una fuga en un punto, cuando se hace una descarga en una persona, cuando sea mayor a 30 miliamperios, también se va a disparar. ¿Sí? Entonces, este elemento es netamente para proteger a las personas, no para proteger las instalaciones. Y debería ubicarse, aunque normalmente no se lo hace. Si usted
hacen una instalación, sugiéranselo a las personas. Así como está en el video, indíquenle. ¿Sabe qué? Colóquenle un diferencial también para proteger a las Profe. personas en esa vivienda. Dígame. Disculpe, lo interrumpa, profe, pero al colocar este diferencial, la puesta a tierra debe ir también allí o podría solo poner los termomagnéticos más este diferencial. Todo va, todos son complementos y cada uno cumple una función diferente. Todo debe colocar. A ver, está hablando Jefferson. Sí, profesor, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, se le escucha. Ya. Mi pregunta era con respecto al dispositivo, que solamente él actúa cuando existe algún desperfecto con la línea, o también cuando hay sobrecarga en los elementos. No es sobrecarga. ¿Cómo? A ver, el elemento para proteger contra sobrecarga es el termomagnético. Este solamente censa la diferencia entre el amperaje de entrada y el de salida. Que sea... Sí, él está entonces, sí, él está constantemente calculando que no sobrepase. Exacto. Para que no vaya a afectar al usuario. Y ahí, mira, ahí habla una parte importante. Bueno, este video, esta parte importante. De la diferencia, más que de la marca del precio, bueno, la marca más que del precio, ¿no? Que muchas veces nos vamos por el precio más barato, ¿sí? Para abaratar costos, ¿no? El presupuesto. Puede ser una marca desconocida. De preferencia cuando se compren materiales que sean marcas conocidas, General, Schneider, ahorita se utiliza mucho la BTC, ¿no? En protecciones y elementos eléctricos. Son marcas que son garantizadas. Aunque el precio sea un poco mayor, vamos a tener la fiabilidad que, por ejemplo, en el caso de las protecciones, si existe una falla, va a actuar. Entonces, a ver, Jefferson, dígame. Profe, ahí también otra duda con respecto a la calidad. Entonces, es decir, que esas marcas que nos cuesten, que sean más económicas, que no cumplen con las normas, o a su vez, como se indicaba en el video, sí que los dispositivos vienen marcados la norma, voltaje, amperaje también. Entonces, es decir, que no, los de bajo costo no cumplen esas normas. En sí, lo que quiso decir el video es que al comprar un material de menor precio y una marca desconocida, puede como no puede ser que cumpla una normativa estandarizada. En cambio, las marcas que son muy conocidas, de ley van a cumplir esa normativa y tenemos la 100% la certeza, en este caso, de que van a actuar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, para evitar, por desconocimiento de la marca, dígame. Una pregunta, y disculpe mi ignorancia en este caso. A lo que hablamos de disjuntor, también solo va conectado como el breaker, que solo va en la fase, o tiene que ponerle fase neutro para que detecte bien la fuga. Ahorita vamos a ver en el siguiente video justamente eso. Puede ser en la fase, puede utilizarlo con fase neutro, depende de lo que vayamos a hacer. ¿Sí? Ahorita en el siguiente video es justamente eso de ahí. Dígame, Boris. Inge, tengo dos preguntas. La primera, las conexiones de los dispositivos tienen que ser independientes o conectados entre sí. Y la otra, ¿cuántos diferenciales hay que colocar en una casa normal, o sea, en una residencia normal? Si solo es uno, son algunos. Ya, mire, normalmente, bueno. A ver, Miguel, diga. Lo normalmente se pone en la caja, en Perú la normativa es de ley va un diferencial en la caja, el centro de carga. Sí. Y aparte, si tú vas a poner una ducha eléctrica, vas a poner una llave diferencial con su breaker respectivo solo para la ducha. Sí. En estos casos son circuitos especiales. Pero ahí la normativa es una llave diferencial para todo el centro de carga, para lo que es lo normal, lo que son los tomacorrientes para televisores. Una pregunta. Sí, Una pregunta. Ya, ¿y deben ir conectados entre sí o independientes, compañero o profesor? Por eso
No hablemos El que todos a va la en vez. general, el que va en general, va, ese entra, ese va conectado del cable que viene del medidor, entra la llave diferencial y de ahí reparte para los otros, la llave térmica. Ah, ya, listo. Gracias, compañero. A ver, antes Ya, que ok. pregunte, creo que Andrea iba a hablar. A ver, ¿cómo ese compañero van conectados entre sí? Ya vamos a ver el video. Y la cantidad de termomagnético va a depender de la vivienda y los circuitos que vayamos eh, a distribuir, ¿no? Cada circuito va a tener su propio termomagnético. Puede ser una casa muy básica que solamente tenga 2 circuitos, iluminación y fuerza, entonces va a tener 3 termomagnéticos, el general y los circuitos derivados, es decir, el de fuerza y iluminación. Eso va a depender de la vivienda en sí. No todas las viviendas van a ser iguales. ¿Ya? Algo iba a decir Andrade, creo antes. Sí, profe, mi pregunta era de acuerdo aquí a la realidad de nosotros aquí en Ecuador. Nosotros, al menos mi casa, utiliza los breaking normales. Ellos vendrían a ser el disyuntor, el diferencial. No, el termomagnético. No, pues sería el termomagnético. Compre la Por eso le digo, o sea, nosotros comúnmente en una casa vamos a ver lleno de breaking, porque aquí prácticamente es rara la casa que tiene un termomagnético o un diferencial. Aquí en Esmeralda poco se usa eso. Por eso, Casi entonces, la mayoría de las casas no se usa. En Guayaquil he visto yo este dispositivo que no lo había conocido, pero ahora que ya estoy en mi estudio, ahora sé de qué se trata. Pero aquí en Esmeralda no hay. Por eso le digo, profe, un ejemplo, mi casa solamente tengo los breaking. Y ahora, ¿estoy bien o estoy mal? Exacto, solamente cumple la función de termomagnético, los llamados breakers, ¿no? Como usted dice, casi no se ve. He visto que ahora, cuando se hizo el cambio de medidores, ¿no? Que se hicieron el cambio, creo, en toda la ciudad de Esmeralda, ahí colocaban un termomagnético de forma general. Solamente en ese caso he visto. Ya el diseño va a depender mucho de usted. Por ejemplo, la ventaja que tienen los conocidos breakers es que los centros de carga vienen justamente para ya empotrar el elemento, ¿no? A diferencia de estos elementos, usted tiene que ir armándolo, ¿sí? Le va a tomar un poco más de tiempo, pero su vivienda va a tener mayor protección. Eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, ya se nos acaba el tiempo. No sé si tiene algún comentario más de que se acabe, y ahí nos conectamos de nuevo. Entonces, antes que se acabe el tiempo, entonces no se olvide, si tiene la facilidad el cliente, dele las indicaciones de la importancia de estos elementos, ¿sí? Todos estos elementos son complementarios entre sí. Cada uno cumple una función diferente. Es porque coloco uno, el otro no lo voy a ubicar. Ok, profe. Entonces, ahorita en el caso de que yo tengo lleno de breaking en mi casa, o sea, yo puedo cambiarlo a interruptor diferencial en cada circuito. O sea, no cambiarlo, sino añadirlo, sería agregarlo. No, es que yo en cada circuito de mi casa tengo un break. Entonces, prácticamente sería solamente un diferencial para los 5 o 6 breaks que tengo. Claro, es lo que entendí. Yo entendí que el diferencial va, digamos que al lado del breque general, por ejemplo, y ahí ya están derivados los otros. Exacto, circuitos. eso fue lo que Cuando comentó el otro compañero. Pero claro, ahí explíquenos bien, porque para mí colocas es un una diferencial pregunta. y de ahí se reparte para los breaks. Ya, justamente eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Claro, este video, para salir de esa duda, de la porque marca. un ejemplo, y por eso le digo, yo en mi casa aquí estoy lleno de breaking, pero el diferencial no lo tengo. Entonces, de acuerdo al video, pues vamos a ver, profe, y usted también nos ayuda. Sí, justamente esa es la explicación siguiente. Si se nos acaba el tiempo, ingresemos de nuevo, ¿no? Que ya falta menos de un minuto.